Muy bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a resolver este circuito por el teorema de Thevenin, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin viene y agarra esta resistencia L, que L es del load, que significa carga, ¿sí? Es la resistencia de carga. Entonces lo que va a hacer el teorema de Thevenin es quitar todo este circuito y poner este circuito equivalente, ¿sí? Donde de este lado tendremos la resistencia de carga, ¿sí? Y nosotros vamos a calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, primero, ¿cómo calcular la resistencia de Thevenin? Quitando la carga y todas las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las fuentes de corriente se abren. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de voltaje, ella se convierte en un cortocircuito, y una fuente de corriente se convierte en un circuito abierto, ¿sí? Para poder calcular la resistencia equivalente. Entonces, miramos acá. ¿Qué va a pasar con la corriente de voltaje? Se va a cortocircuitar, ¿sí? Entonces copio la resistencia 3, copio la resistencia 2 y la resistencia 1, perdón, y la resistencia 2. Quito la resistencia de carga. Este es mi punto A y mi punto B. Yo tengo que encontrar la resistencia equivalente para eso. Entonces, recordemos que para que dos resistencias estén en paralelo, deben de tener dos puntos en común. Estas dos resistencias tienen dos puntos en común. Este punto número 1 acá y el punto número 2 acá, ¿sí? Si se dan cuenta, la pata de esta resistencia prácticamente va a dar a la pata de esta resistencia, y estos dos extremos también se están tocando. Entonces quiere decir que yo puedo sacar una resistencia equivalente, y esa sería mi resistencia equivalente 1. Resistencia equivalente 1 va a ser igual a resistencia 3 por resistencia 2 dividido resistencia 3 más resistencia 2. Resistencia 3 vale 10 ohmios, la resistencia 2 vale 30 ohmios, y sería 10 ohmios más 30 ohmios. 10 por 3 es 300, dividido 10 más 30 es 40. ¿Alguien me podría decir cuánto es 300 dividido 40 con las calculadoras? 300 dividido 40. 7.5 ohmios. Quiere decir que este circuito se traduce en este, miren. A y B. Esta es la resistencia equivalente 1, que es de 7.5 ohmios. Y esta que está aquí es esta resistencia 1, que es de 20 ohmios. Resistencia 1 de 20 ohmios. Quiere decir que la resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 1. Resistencia de Thevenin es igual a resistencia 1, que sería de 20 ohmios, más la resistencia equivalente 1, que sería de 7.5 ohmios. Resistencia de Thevenin entonces es igual a 27.5 ohmios. Quiere decir que ya encontré mi resistencia de Thevenin, que es de 27.5 ohmios. ¿Estamos hasta ahí bien? Ok. Ahora, ¿cómo encuentro el voltaje de Thevenin? Pues dibujo el circuito nuevamente sin la resistencia de carga, pero esta vez sí con la fuente. Dibujo aquí con la fuente. Y voy a encontrar el voltaje que está acá. El voltaje que está acá, entre los puntos A y B, esa diferencia de voltaje, ¿sí? Va a ser mi voltaje de Thevenin, ¿sí? Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje que tenga en el punto A menos el voltaje que tenga en el punto B. Pregunta de examen: ¿qué voltaje hay en el punto B? 0 voltios.
quiere decir que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en A. Porque el voltaje en B es 0 porque está directamente conectado al lado negativo de mi batería o fuente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Miren, pongamos atención. Aquí sería R3 igual a 10 ohmios, R1 igual a 20 ohmios y R2 igual a 30 ohmios. Este voltaje recordemos que es de 10 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo ese voltaje? En primer lugar, esta resistencia que está acá, como está hacia el vacío, no hay nada ahí conectado, podemos decir que ahí no circula ninguna corriente. ¿Estamos? Por eso es importante quitar la resistencia, porque yo tengo que saber que esto es como si fuera un cable, no circula ahí ninguna corriente. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser exactamente igual al voltaje de la resistencia 2, ¿sí? Igual al voltaje de la resistencia 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Eso se llama divisor de voltaje. ¿Cómo se hace un divisor de voltaje? Es sencillo. El voltaje de la resistencia 2, que ya sabemos que es el voltaje de Thevenin, va a ser igual al voltaje que tenemos, que sería voltaje E, por decirlo así, por la resistencia 2, dividido la suma de las dos resistencias. ¿Por qué? Porque están en serie. Estas están en serie. Profe, pero aquí está esta, sí, pero sabemos que esta no está conectada a nada. Por eso es importante quitar la resistencia, para saber que ahí se mira que no está conectada a nada. Entonces yo puedo decir que estas dos resistencias están en serie. Entonces, el voltaje E, ¿cuánto sería? 10 voltios. La resistencia 2, ¿de cuánto sería? 30 ohmios. Y de ahí sería resistencia 3, resistencia 2, que serían los 30 ohmios, más la resistencia 1, que serían de 10 ohmios. Entonces, 10 por 3, ¿cuánto es? 300. 30 más 10, 40. Y esto me va a dar a mí, otra vez, 7.5 voltios. Profe, entonces quiere decir que el voltaje de Thevenin tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. No, en este caso fue una casualidad, pero no tiene que ser igual. Entonces, el voltaje de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? A 7.5 voltios. Quiere decir que yo puedo sustituir todo este circuito que está acá con una resistencia de 10, una resistencia de 20 y una resistencia de 30 por un solo circuito de 7.5 voltios con una resistencia de 27.5 ohmios. Va a tener la misma funcionalidad, ¿sí? Jóvenes, que Dios los bendiga, pero sobre todo que Dios bendiga a Guatemala.